Bienvenidos a este nuevo episodio de Los Mendoza Podcast con mi persona Nerio Mendoza y con mi hermano Josué, que siempre estamos aquí para compartir con ustedes consejos de vida, experiencias, historias y hablar un poco de negocios y dinero, que suele ser uno de los temas que hoy en día más se hablan, pero que muchas veces no se hablan desde la experiencia vivida y desde los resultados, sino que se habla desde, lamentablemente, la idea de vender cualquier cosa por internet. Eso suele ser muy común. Y hoy vamos a hablar de un tema muy relevante que es Dios y el dinero. Dios y el dinero, que es una relación que son dos relaciones que podemos tener constantemente en nuestra vida, que desde muy chiquitos empezamos a tener dinero en las manos y luego ya eso es algo muy relevante. Cómo nos relacionamos con el dinero afecta la manera en que nos relacionamos con Dios y con el resto de las personas. Sí, yo creo que el tema del dinero es algo también muy personal, es algo que nosotros podemos contar un poco de lo que nos ha funcionado a nosotros y cómo ha sido nuestra experiencia y, y queremos ser los más auténticos y genuinos posible, que cualquier persona que pueda ver el podcast pueda aprender y sacarle provecho de lo que ha sido nuestra experiencia. No significa que a todo el mundo le funcione igual, pero yo creo que alguna cosa podrán tomar de todo el tiempo que podamos tener ahorita. Bueno, yo creo que una de las cosas que nosotros hemos tenido en nuestro negocio, para los que no conocen nuestro negocio, sino que nos ven solo en esto, en el podcast, nosotros tenemos una barbería, bueno, varias barberías, de hecho estamos por abrir la tercera, es una cadena, ya se le puede llamar cadena, yo creo, suena mucho, pero se le puede llamar cadena barbería en Ciudad de Panamá. Y hemos tenido un éxito muy acelerado. La verdad es que en apenas 5 años, menos de 5 años, ya vamos a abrir esta tercera tienda y el resultado ha sido muy positivo. El negocio se llena de personas, todos los colaboradores han crecido, ellos como profesionales y como personas, y han tenido mejores ingresos para sus familias. Y bueno, hoy desde un lugar especial, porque es primera vez que venimos a Boquete, así que poco por eso pueden ver este ambiente increíble. Pero bueno, queremos compartir en este ambiente tan relajado, desde la posibilidad de estar aquí cuando el negocio sigue funcionando, que gran parte de que eso suceda y que hoy estemos aquí es la forma en que nos relacionamos nosotros con el dinero. Sí, una de las cosas que no tenemos duda es que cuando todo empezó, confiamos y teníamos una certeza de que era Dios quien nos bendecía en ese momento y, y no estábamos ni remotamente imaginando lo que hoy día hemos alcanzado, pero creo que una de las claves es que nosotros entendíamos que todo lo que teníamos, aunque no fuera nada, era de Dios, no nuestro. ¿Okay? Entonces, nosotros somos muy practicantes de nuestra fe, nacimos en un hogar cristiano. Mi Nerio y yo, pues nuestros padres nos instruyeron en este camino, pero la verdad es que cuando uno crece y se convierte en adulto, que empiezas a tomar tus propias decisiones, tienes que decidir qué ruta vas a tomar. Gracias a Dios y a lo que fuimos aprendiendo en el camino, nuestras propias experiencias de vida, a practicar una fe desde niño, decidimos que esta era la ruta en la que queríamos llevar nuestro negocio cuando comenzó y nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestras familias. Pero hoy que estamos hablando de las finanzas, principalmente nuestra forma de manejar el dinero, decidimos que fuera como el Señor nos ha enseñado a través de su palabra, a través de entrenamientos, a través de la experiencia también, pero siempre teniendo en cuenta que Dios es el que es dueño de todo lo que tenemos. Y eso es clave, porque yo creo que si tienes la claridad de que Dios es dueño de todo, es mucho más suave la carga, menos pesado sobre tus hombros. Porque cuando tú eres el dueño, entonces tú sabes que eres el que tiene que hacer que esto funcione, se mantenga, no se dañe, de que se le saque el mayor provecho posible. Y eso es una responsabilidad muy grande, y si lo pierdes te quedaste sin nada, y si obtienes mucho entonces eres responsable de todo ese mucho. Pero cuando tú trabajas desde la premisa de que todo es de Dios, hablamos de todos los bienes materiales, todos los bienes económicos, el dinero, todo el dinero que está en tus cuentas, tu negocio y tus talentos, tus habilidades, y todo es de Dios, tú solo eres un administrador, la carga es mucho menor, porque yo no soy el dueño. Y aplica cuando el dueño de negocio es el que tiene la mayor responsabilidad, pero los empleados de repente sí trabajan, tienen responsabilidades, más no todo cae sobre sus hombros. Y eso es una forma más suave de ver la forma de relacionarnos con el dinero, cuando sabemos es de Dios, yo solo lo administro. Sí, tenemos aquí un texto de referencia que dice Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y los que en él habitan. La verdad es un texto pequeño,
hay muchas otras referencias en la palabra, pero no es ese el énfasis que queremos hacer, sino hablar de lo que ha sido nuestra experiencia. Y yo creo que, bueno, una de las claves, una de las cosas que dice la palabra siempre es que en lo poco fuiste fiel, a mucho te pondré. Quizás esto te puede sonar redundante o muchas personas lo han usado, pero la verdad es que nosotros decidimos esto no ahora, cuando nos va bien. Y uno de los errores que cometemos, los cristianos, si están escuchando esto, o el que no lo entiende con claridad, que no es practicante de la fe, nosotros, los cristianos, muchas veces cometemos el error de empezar a dar a Dios o a tomar en cuenta a Dios para nuestras finanzas. Cuando yo digo, cuando no tengo nada, digo, bueno, cuando tenga, entonces empezaré a dar. Esa frase. Empezaré a usar el dinero para bendecir a otras personas, empezaré a administrarlo mejor porque ahora no tengo. Pero la verdad es que todo empieza cuando es poco, cuando es pequeño. Claro, y aplica para todo, porque la mejor manera de aprender a ser buen administrador es cuando tienes poquito. La mejor manera de aprender a sacarle el máximo provecho posible a tu habilidad, tu talento, es empezando un negocio o emprendimiento o en un empleo desde un cargo menos difícil, desde un cargo de menor responsabilidad o con un negocio más pequeño. La mejor manera de sacarle el mayor provecho posible a tu habilidad de administrar una casa es en una casa pequeña. Si de la noche a la mañana un muchacho joven de 20 años lo ponen en una mansión de 10 habitaciones, de 1000 metros cuadrados, le va a costar demasiado sostener en pie esa casa. Se le va a deteriorar, no la va a limpiar profundamente, no va a saber cómo hacer muchos mantenimientos y como dueño de esa propiedad le va a costar mucho. Incluso no va a tener las finanzas para mantenerlo, pero tú empiezas, aprendes desde lo poquito, eres fiel a Dios, le das a Dios lo que Él merece, en el sentido de que le agradeces, vives una vida agradecida diciéndole, esto es tuyo, Señor, yo lo voy a aprender a administrar de la mejor manera posible, pero es más fácil empezar desde lo poco. Sí, y esto de que Dios, todas las cosas son de Dios, también se puede convertir en una frase célebre o un eslogan, pero ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Qué significa eso para nuestras vidas? O sea, es una responsabilidad. Cuando tú eres un administrador y no eres el dueño, tú sientes un respeto hacia la manera en la que vas a dirigir esa finanza, porque al final tienes en conciencia que tienes que rendirle cuentas a alguien más. Y creo que eso es fundamental. O sea, tener esa pequeña preocupación en el corazón, esa humildad de decir, Señor, en verdad, no sé qué hacer, cómo lo voy a hacer, ayúdame a hacerlo de la mejor forma, porque no quiero fallar en esta tarea que me diste, porque es de Él nos las entregó. Entonces, creo que es súper importante y estos dos puntos se relacionan, es cómo empiezo en pequeño y cómo identifico, cómo llevo a la práctica este concepto que muchos lo dicen, de que las cosas son de Dios, pero la verdad es cómo lo pongo en práctica, qué hago en mi día a día para que eso sea cierto. Claro, yo creo que una de las cosas que podemos empezar a practicar cuando tenemos poquito, cuando tenemos un ingreso bajo, un sueldo bajo, un negocio que está empezando, es la integridad. La integridad es, para mí, yo creo, la herramienta que más nos ha funcionado a nosotros. Yo sé que a veces es un poquito difícil de definir la integridad, pero yo creo que la integridad es un poco tener claros cuáles son tus valores y hablar y actuar de la misma forma, apegado, que haya congruencia entre lo que piensas, en los valores que crees y entre lo que accionas. Entonces, si tú crees en Dios y quieres tener una relación vivida con Dios, entonces la forma en que manejas tu dinero es muy, muy importante para poder encontrar esa congruencia entre tus valores, tu fe, tus pensamientos y tus acciones. El dinero es muy relevante porque lamentablemente vivimos un día a día de tentaciones constantemente. Si empiezas a manejar dinero cuando eres pequeñito, un niño pequeño, vas a tener tentación de gastarte más de lo que tu papá te dijo que te gastaras. Vas a tener tentación de comprar algo que no te dijeron. Les pasó a mucha gente que veían $5 en la cartera de la mamá y ya no se va a dar cuenta. Y así empiezas poco a poco a hacer malos hábitos financieros, pero cuando entendemos que las decisiones financieras también son decisiones espirituales, entonces que involucran a nuestra relación con Dios y involucran nuestro testimonio, nuestra identidad hacia el resto de las personas, entonces desde lo muy poco empezamos a respetar la forma de tratar el dinero. Sí, y yo siento que la integridad es algo tan fundamental porque cuando tú lo usas en este tema tan crucial y tan sensible para nosotros mismos, que son las finanzas, cuando tú empiezas a poner en práctica que repartes en manera equitativa cuando te toca repartir,
que pagas tus impuestos aunque no tienes lo que parece suficiente, cuando eres justo con tu colaborador, con tu primer empleado, con tu segundo, con el municipio, registras tu empresa, empiezas a hacer todas las cosas, porque integridad abarca mucho. No tenemos que ser perfectos, pero tenemos que tener claridad de que quiero hacer las cosas de la mejor forma posible, con todo mi esfuerzo y mi energía, aunque no siempre gane. Esto es clave. Aunque no siempre gano en el momento, o podría ganar más si no lo hago de esta manera, eso te moldea el carácter, porque yo creo que es una de las razones por las que Dios nos dio esta tarea de manejar finanzas. Y es el reto que representa para nuestra carne, para nuestra humanidad, desprendernos de lo que quisiéramos que fuera nuestro, porque no es nuestro, nunca lo fue. Si es del gobierno, es del gobierno; si es del empleado, es del empleado; nunca fue mío. Si es de un socio, es del socio. Desprenderme de lo que quisiera que fuera mío, me rompe y me moldea el carácter de tal manera que esta integridad empieza a traspolar hacia tus otras áreas, a tu matrimonio, tus relaciones personales, así. Y aparte que la integridad tiene una característica muy curiosa, y es que cuando tú eres una persona que habla y actúa congruentemente, o sea, lo que dices y haces se parece, va en la misma línea, empiezas a tener un efecto en las personas que están alrededor también. Entonces, Dios nos llama a esto porque Él sabe que es algo que es tan poco común, que luego eso va a mostrar quién es Él a través de mí, cómo yo lo actúo. La gente va a decir, mira, ¿por qué este muchacho hace esto así? ¿Por qué estos manes, pudiendo haber no facturado, me facturan aunque yo no pida la factura fiscal? Es un ejemplo de Panamá. Panamá, el 60% de los clientes no te pide factura. Ha ido evolucionando, pero la realidad es que nosotros como negocio tomamos la iniciativa y le decimos, ¿lo quieren físico o en digital? ¿Ves? Y dice, bueno, no la quiero. Bueno, no importa, yo la imprimo, le va a llegar. Si no te quiere dar el correo, aquí está el papel. Definitivamente, y nos ha pasado que hemos sorprendido a clientes que son funcionarios públicos que llegan y sin ellos pedirla, se les ofrece la factura fiscal, y aunque no la quieran, se le imprime o se le envía por correo, y eso a veces les llama, incluso a los funcionarios públicos, que son los que deberían velar porque eso suceda, les sorprende que un negocio lo haga de manera permanente y constante con cada uno de los servicios y productos que vende. Y eso yo creo que es genial, porque tú estás mostrando a Dios a través de tu acción. Y además, cuando eres íntegro y respetas y cumples, eres equitativo, pagas lo que tienes que pagar a tus empleados, al Estado, no eres usurero en el sentido de que cobras por encima de los precios. Bueno, este tiene plata, le voy a cobrar el doble; este no, entonces le cobro menos. No, tienes un precio transparente y justo siempre con tus menús de precios y servicios. Eso lo nota la gente, y lo notan los colaboradores, y lo notan personas que después van a sentir la confianza de querer trabajar contigo, que es una de nuestras grandes ventajas que ha permitido que podamos crecer, y es que las personas confían en nosotros, porque los empleados también tienen que confiar en ti como dueño de negocio, porque si no van a estar esa constante incomodidad, comentarios, desconfianza, preguntas más de lo necesario. ¿Por qué? Porque ellos no están seguros si tú vas a ser transparente con ellos en la manera en que vas a manejar el dinero. Y creo que eso también le da un plus a un negocio para poder tener un buen ambiente laboral y para poder todos empujar en la misma dirección. Tiene que haber confianza, y la confianza se gana siendo íntegro con el dinero desde el día uno que empieza el negocio. Claro, si eres completamente íntegro en este tema tan difícil, la expectativa de las personas es que en las otras áreas también lo es. Claro, porque es lo más difícil. Es lo más difícil, en teoría, ser transparente con el manejo del dinero. Meter a Dios en el manejo del dinero suele ser la tarea más difícil. Cuando lo logras, entonces ya es fácil hacerlo en cualquier otra área de tu vida. Y creo que se vive bien, se vive tranquilo y se duerme tranquilo cuando sabes que no le debes a nadie, que no has robado a nadie, no has estafado a nadie, y que todo el dinero que te estás ganando, sea poco o sea mucho, te lo estás ganando de manera justa. Justa con la sociedad, justa con tus clientes, con tus colaboradores y con el Estado y con Dios, por supuesto. Y yo creo que eso vale oro. Sí, nosotros tuvimos una conferencia hace poco de negocios para la transformación, y hubo un uruguayo que vive en España, que tiene su negocio de insumos industriales, algo así, ¿no? Como maquinaria para construcción y ese tipo de cosas. Y él dice que daba su ejemplo, y me llamó mucho la atención, que él decía que cerró su año facturando $1 millón, y cuando sacó todas cuentas, pagó impuestos, empleados, todos los proveedores, salió de todos sus compromisos, digamos, de la manera más pulcra posible, se dio cuenta que se había ganado $30,000. Cualquier persona diría, wow, facturó $1 millón y se ganó 30. Pero la verdad es que esos $30,000 no le tiene compromiso a nadie. Él puede estar con la paz, que eso fue la bendición que le dio el Señor a través de todo ese año de trabajo que tuvo. Imagino que fuera de su salario, me refiero como empresa. ¿Okay? Y la verdad es que
no necesitamos tanto. Y aparte que si somos fieles en este tipo de situaciones es donde Dios luego lo va a bendecir. Estoy seguro que en ese año bendijo a proveedores, cumplió con sus tiempos, dio garantías en las cosas que fallaron, porque la verdad es que ningún negocio es perfecto, puedes cometer errores, pero reconocer el error y seguir adelante, dar la cara, respondes a tu cliente, le das tu garantía, le das algo extra, lo que tengas que hacer, lo que sea necesario, porque lo primero es reconocer la falta, pero la verdad es que cuando eres íntegro y vas en esa ruta, vas a tener algo que es invaluable, que es la paz. Y luego tienes la bendición de Dios, porque al final Dios no se junta con el pecado, ¿no? Entonces Él quiere estar con nosotros, pero nosotros necesitamos estar de cierta forma actuando para que Él nos pueda ayudar. Sí, definitivamente yo creo que una de las razones por las que la iglesia cristiana suele tenerle un poquito de miedo o de respeto a hablar de dinero, suele ser porque hay como una dualidad. Históricamente ha habido una pelea entre Dios y el dinero. ¿Y por qué lo hago entre comillas? Porque nadie compite con Dios. Pero ciertamente el ser humano tiene una tendencia a verse muy atraído, fuertemente atraído por el dinero. Y nos pasa a todos y es inevitable. Ahora, cuando aprendemos que el dinero es una herramienta para un fin y lo que nos atrae es realmente lo que vamos a lograr hacer con ese dinero para nuestras familias, para vacacionar, comprar una propiedad, para vivir, disfrutarlo y usarlo, el valor del dinero cambia totalmente. Porque entendemos que Dios es el que me va a permitir viajar, estar en la casa que quiero, tener la familia que quiero, ser feliz, disfrutar, porque me tiene que dar la salud para poderlo hacer, la energía, la sabiduría para tomar las decisiones. El dinero va a ser solo una herramienta para completar los propósitos que yo tengo, los sueños, las metas que tengo, que es válido tenerla, de apuntar lejos, lo que sea, pero que el dinero se convierte en una herramienta solamente. No puede, dice Mateo 6:24, que lo tenemos aquí, nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué sucede? Se convierte en esa competencia famosa que tanto ha habido. ¿Por qué? Porque cometemos el error de pensar que podemos servirle a los dos. Pero el dinero no puede servirte, pero no podemos servirle nosotros al dinero. Él nos tiene que servir a nosotros. ¿Para qué? Para muchas cosas. Sí, la verdad es que la relación que tenemos con el dinero depende mucho de qué lugar le damos. ¿Qué estoy dispuesto a hacer por el dinero y qué estoy dispuesto a sacrificar? Es una de las formas prácticas de medirlo. Tú puedes medir, por ejemplo, una persona que trabaja de 12 horas al día, de lunes a domingo, sin descanso, durante 1 o 2 años por su sueño. Yo digo que bueno, quizás no lo juzgaría, pero depende de las circunstancias. ¿Qué estás sacrificando a cambio? Si tú eres soltero y estás sacrificando solamente tu propia energía y tu esfuerzo, tu cuerpo, quizás algo de tu salud, un poquito de compromiso de sueño, de otras cosas, y bueno, quizás no está siendo tu amo el dinero, pero ¿qué pasaría si eres casado y estás sacrificando tu matrimonio, estás sacrificando tus hijos que no los ves, estás sacrificando tu tiempo con Dios, tu servicio? Y es donde empieza a haber ese pequeño, diría yo que dualidad. ¿Qué está siendo tu prioridad realmente? ¿No? Y creo que eso puede ayudarnos a definir cuándo estamos sirviendo el dinero o cuándo el dinero nos está sirviendo a nosotros. Una de las frases que yo uso mucho con nuestro equipo es que yo le digo, la verdad es que el trabajo existe para mí, no yo para el trabajo, ¿ok? Yo trabajo para vivir y que ese beneficio económico me permita disfrutar de las cosas que son importantes como mi familia, mi ministerio, mi propósito, mis hijos, educar a mi familia, disfrutar la vida, darme un tiempo, entretenimiento, etc. No al contrario, yo existo, sobrevivo, como y duermo para poder trabajar mejor. No es ese el orden, ¿okay? Y al final el orden de los factores sí altera el producto aquí realmente. Sí, entonces, en este caso sí, aunque son las mismas actividades y de repente en las mismas horas, el propósito no es el mismo. No es lo mismo decir, me levanto y hago todo lo que tengo que hacer para poder tener energía y mente para trabajar, a decir me levanto y trabajo fuertemente, responsablemente, inteligentemente para poder tener energía y tranquilidad para vivir. Son dos frases completamente distintas, aunque durante tu agenda del día tengas la misma cantidad de horas en ambas aseveraciones. Y eso es muy importante de poder saberlo diferenciar. Sí, el propósito es muy importante. Cuando se trata de dinero, tener un propósito es fundamental. Y entender que muchas veces no lleguemos en la velocidad que llegaríamos si le metemos con todo, que yo discrepo, pero pudiéramos decir eso. Pero también es qué voy a sacrificar. O sea, tenemos que tomar una decisión y escoger y decir, bueno, yo lo voy a hacer un poco más lento. Y ahí es donde entonces entra Dios en esta ecuación. Pero digamos que humanamente lo voy a hacer un poquito más lento. No voy a trabajar los domingos. Empezamos nosotros con esta idea. Nuestro negocio abrió y desde el principio no abrió domingo. Han pasado 4 años y medio. Hasta el día de hoy clientes me dicen, ¿estás seguro que el domingo no estás perdiendo dinero? Yo digo, pero es que no todo es dinero.
Me lo preguntaron la semana pasada antes de irme a Boquete. Un cliente me dice, pero es que mira, yo tengo una amiga de mi esposa que tiene un salón de uñas. No me acuerdo ya bien cuál era la cosa. Y me dice, el domingo es el día que más factura. Y bueno, la verdad es que yo no cerré porque no me daba dinero. Decidí cerrar porque quería vivir y quería poder ir a la iglesia. Porque no todas las decisiones financieras de tu negocio deben ser pensadas únicamente en la rentabilidad. Porque cualquier decisión que tú vayas a tomar en el negocio, si la ves en base a rentabilidad, muchas veces vas a pasar por encima de tus empleados, vas a pasar por encima de los impuestos, vas a pasar por encima de tu propia familia para poder hacer que ese negocio sea más rentable. Pero si tu negocio tiene un propósito más allá de solamente la rentabilidad y cada decisión se evalúa en base a mi familia, en base a la armonía del equipo de trabajo, al bienestar de los trabajadores, al bienestar de los clientes, tal vez no va a ser la decisión más rentable. Si tienes 4 opciones, vas a elegir la que cumpla esto que nombré anteriormente, pero que de repente no es la que va a darte más dinero. Sí, por ejemplo, directamente hacia los colaboradores, por ejemplo. O sea, tú podrías fácilmente decir, bueno, te pago el mínimo estipulado por la ley con cada punto y coma. No sé, tu mes de vacaciones exacto, tu décimo exacto, tus 600, no sé cuánto está el salario mínimo en Panamá hoy día, pero no sé, 625,03. Y eso es lo que te voy a pagar y vas a trabajar tus 8 horas lineales, te va a dar tu hora de almuerzo, pero con un cronómetro. Y hay empresas que funcionan así. Todos podrán saber que es verdad. Pero realmente eso te hace rentable seguramente, pero la verdad es que eso no es lo único que nosotros traemos. Nosotros, por ejemplo, nuestros colaboradores creemos que les va bien, queremos que les vaya mejor cada vez y buscamos maneras que son raras dentro de nuestro rubro, como día libre extra en la semana, que si algunos beneficios, vacaciones, etcétera, que no son tan comunes en nuestro rubro, pero realmente, y no son lo más rentable económicamente, pero es entender que hay algo más que no es solo el dinero. Es esta oportunidad que tenemos de estar con personas, verlos crecer en sus propias vidas, poder que ellos puedan aprender algo de nosotros, que cuando se vayan de nuestro negocio o de nuestra empresa hayan sido mejores personas, que puedan conocer a Jesús, y es una oportunidad para nosotros, eso es genial. Pero, y entender que también el negocio no solo depende de dinero, el negocio para nosotros es algo fundamental y entendemos que los negocios dependen de las personas, creo yo. Sí, definitivamente. Yo creo que aplica en todo negocio, porque todos los negocios tienen personas, algunos frente a clientes, otros no, otros están detrás bastidores, pero al final todos necesitamos personas para hacer negocios. Y hay que pensar en que cada persona tiene todas estas variables: familia, estabilidad emocional, tranquilidad, necesitan ingresos. Es increíble pensar que a veces nosotros nos volvemos esclavos del dinero cuando somos demasiado cuidadosos, excesivamente cuidadosos, y tenemos miedo, que incluso eso a veces es hasta negativo para hacer negocios. Cuando tú no aprendes a desapegarte del dinero, lamentablemente se convierte en un tropiezo para tomar buenas decisiones, y muchas veces pierdes oportunidades que podrían ser muy rentables de hacer crecer tu negocio o de nuevos negocios por miedo a perder lo poquito que tienes. Y lamentablemente ese apego al dinero, además de ser malo para tu negocio, también es malo porque, redundo un poco, pero pierdes la oportunidad de poder encontrarle ese propósito a ese dinero. No es dinero, por números en la cuenta, por ceros en la cuenta. Tenemos dinero para algo. Siempre hay para qué. Bueno, yo puedo ahorrar y tener ceros en la cuenta, pero es para mi jubilación, es para la universidad de mi hijo, es para tener un fondo de emergencia por si hay un problema de salud. Es válido. Pero tener dinero por dinero y ya no tiene suficiente valor como para que tú te motives a levantarte todos los días, para que tú idees nuevas formas de generar. Y yo creo que uno de los ejercicios que puede funcionar para desapegarnos un poco del dinero, para poder dejar de sentir que ese dinero nos está controlando a nosotros, es aprender a dar de manera desinteresada. ¿Qué significa? Para mí la única manera de que se pueda decir que es 100% desinteresado es que das cuando nadie te está viendo y que se lo das a alguien que no te lo puede retribuir de ninguna manera. Esos son 2 parámetros clave que yo los aplico y que nosotros en nuestro negocio lo aplicamos, y de repente habrán visto alguna historia, una cosa que subió la alcaldía o algo, pero por ejemplo nosotros participamos en algunas actividades sociales y no publicamos, no hacemos video, no hacemos reel, no hacemos nada, porque aunque sí lo pudiéramos hacer, pudiéramos motivar a otras barberías a hacerlo, pero es que la idea no es esa. El objetivo no es que se convierta en publicidad, porque entonces yo mismo me confundo. ¿Realmente lo estoy haciendo por ayudar a las personas o lo estoy haciendo por la publicidad? Y aplica lo mismo en dar dinero. Se lo doy a alguien que, bueno, se lo voy a dar a un primo porque más adelante nunca se sabe, me puede dar. No, a un desconocido.
que ni siquiera sepa que fuiste tú el que se lo dio, que nadie te esté viendo, que no te vean en las redes, que no lo publiques en ningún lado y que tú solamente puedas decir, ayudé a alguien y ya. Y para mí eso valió la pena, las horas de trabajo que representó, esos recursos que utilicé para eso. Cuando aprendemos a hacer eso, nos desapegamos del dinero. Si aprendemos a dar, dejamos de ser esclavos del dinero. Si aprendemos, vamos a hacer la frase completa, si aprendemos a dar de manera desinteresada cuando nadie nos está viendo, entonces ahí vamos a dejar de ser esclavos del dinero. Y el dinero empieza a trabajar para nosotros y seguramente nos va a ir mucho mejor. Claro, y este punto nos lleva de regreso hacia el primero. Todas estas prácticas nos hacen más fácil entender que el negocio y el dinero no es nuestro, sino que es de Dios. Cómo Dios manejaría la empresa, cómo Dios trataría a los empleados, cómo Dios utilizaría los recursos, qué dice Dios de cómo debo tratar al gobierno, qué dice Dios de impuestos y lo que no es mío y cómo reparto mis ingresos. Entonces, y si lo pongo y lo empiezo a poner en práctica, entonces empiezo a ya no sentir que es mío. Yo le contaba, le decía a mi esposa cuando nosotros abrimos, digamos que lo que es hoy Vía Porras, ¿no? Que los que están en Panamá lo entenderán, nuestra sucursal de Vía Porras, que es una casa y tal, fue como nuestra sucursal más grande primero. Y yo decía, wow, es increíble lo que se ha hecho, no sé cómo lo hicimos, Dios hizo unas cosas increíbles, gente que se prestó para ayudarnos con dinero y con ayuda humana, con su trabajo, etcétera, un montón de gente a la que les agradecemos un montón todo lo que hicieron por nosotros. Y adicional a eso, yo decía, esto no lo siento mío, le decía a mi esposa, yo siento que soy un gerente de un negocio, me contrataron y siento una responsabilidad, como decía Nero, no es una carga porque sé que hay muchas cosas que no dependen de mí. Y digo, bueno, Dios, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero yo decía, tengo una responsabilidad para con Dios porque esto no es mío, es de Él y yo estoy trabajando y tengo que cumplir mi rol. Entonces, y obviamente eso venía después de mucho practicar todos estos puntos en el principio y hacerlo desde lo pequeño. Y hoy día no tengo ese sentido de pertenencia en el sentido de que todo lo que está entrando, esto me lo voy a gastar aquí, esto me lo voy a gastar allá. No, al final eso nunca fue mío. Yo sigo viviendo mi vida regular como siempre. He tenido algunos beneficios, no te vamos a decir que no. Cosas sencillas, podemos nombrar que, por ejemplo, la empresa paga uno de los carros que tengo. Gracias al Señor está ahí. El plan del teléfono. El plan del celular me lo paga la empresa, sí, porque bueno, es un teléfono corporativo. Y es entender, pero la verdad es que ni pendiente con lo que entra a la cuenta de la empresa, se paga su salario, yo tengo el mío, igual que todos los empleados, y vivo mi vida. Sin esa sensación de que necesito tener. Y creo que es el beneficio más grande. Porque el problema del dinero es que nunca es suficiente y empezamos en una carrera absorbente sin darnos cuenta muchas veces de que le estamos pasando por encima a todas las personas que valoramos en el proceso. Entonces, creo yo que entender un poquito todos estos puntos y reconocer a Dios como el dueño de lo que tengo, sea un negocio o sea un empleo, de mi salario, sigue siendo Él el dueño. Así es. Poderlo poner en práctica tiene este resultado, como que ya no tengo esa sensación, esa adicción a que el dinero, a ver en qué me lo gasto. Definitivamente lo que Dios quiere para nosotros es que el dinero ya no nos tenga atados, que el dinero no sea una carga pesada. Por supuesto, cuando hay mucha necesidad suele ser una carga pesada, pero después que salen de tus necesidades básicas de vivir, que son techo, ropa y comida solamente, ya de ahí en adelante no debería ser una carga tan pesada el dinero. Deberíamos poder despreocuparnos. Yo he escuchado varias veces de personas que tienen negocios que nos dijeron en su momento empezando y lo repiten, ¿por qué facturan todo? ¿Para qué facturas todo? Si entonces tienes que ir a la DGI, declarar todos los ingresos y pagas impuestos de más. Y yo creo que ese ha sido uno de los ejercicios que más nos han ayudado a nosotros a desapegarnos del dinero y a dejar de pensar que cada cosita que yo haga tiene que ser para ganar más dinero. Porque al final yo entiendo que mi sueldo me lo paga Dios. Y entendiendo que el negocio no es mío, entonces como las ganancias tampoco son mías, no importa cuánto el negocio gane, yo me voy a recibir mi sueldo. Entonces yo tengo que hacer todo lo que Dios quiere que yo haga en mi negocio, que es siempre ser recto y justo con todo lo que hago. Y el tema de ese dinero que me iba a ahorrar por los impuestos, que no es necesario. El negocio va a ir generando lo que Dios nos vaya, hacia donde Dios nos vaya llevando. Vamos teniendo la sabiduría que además viene de Dios para tomar mejores decisiones, para poder hacer nuevos proyectos, para seguir creciendo, contratando personas. Y no tengo que dejar de facturar para evadir impuestos, para poder ganar dinero de la evasión fiscal.
Además, ¿quién duerme feliz diciendo estoy de viaje con la plata que le robé al gobierno? ¿Por qué? Yo puedo decir estoy de viaje con las ganancias justas, transparentes y reales que mi negocio generó y que va a seguir generando a largo plazo. Claro. Es mucho mejor. Sí, adicional a eso hay que entender que el Estado es un socio. El Estado tiene un porcentaje de lo que hacemos prácticamente, digamos, fuera de ciertos gastos. Y el municipio, por ejemplo, podemos decir la alcaldía, que también nos presta un servicio al final. Nos permite tener un letrero, nos permite tener una calle en buen estado enfrente de nuestro local, una acera. El aseo, el agua, agua, etcétera, ¿no? Y realmente estamos aquí siendo parte de. No es que yo estoy aislado, soy una burbuja que está flotando en el aire. No, somos parte de. Y estamos en esta nación y tenemos que ser parte y contribuir dentro de lo que sucede. No estamos politizando nada, simplemente es un tema de un valor nuestro, cómo lo vivimos nosotros. Y yo creo que lo que viene después de todo esto es que Dios mismo, si ve que administraste de la manera correcta lo que te dio, sin comprometer tu fe, tu salvación, tu familia, entonces Él va a decir, está listo para administrar esta nueva idea que tengo para Él. Así es. Porque entonces, ¿de dónde vienen las ideas de los negocios? Nosotros podemos decir, yo la pensé, pero ¿por qué no la había pensado antes y por qué no la pensé después? ¿Por qué no la pensó otra persona? ¿Y por qué no la pensó otra persona? ¿Y por qué en ese momento? Entonces, claro. Yo siento que nosotros que practicamos la fe, yo entiendo que a mí me llega una idea de la nada, de un tema quizás en el que no tengo conocimiento, y cómo me puedo atribuir eso a mi propio conocimiento si no lo tengo. Vino de la nada, literalmente. Ahora, yo creo que es interesante ver la perspectiva de que cuando hacemos todo de manera íntegra, empezando en lo pequeño, va a ser algo automático. Porque nosotros, o sea, para mí es muy fácil no robarme, sacar dinero de la caja, siendo el dueño que lo pudiera hacer, tomarme las bebidas de la barbería y no pagarlas, porque, bueno, no importa, eso es mío, nadie se va a enterar, a pesar de que tengo socio. Para mí sería muy normal hacer estas cosas si yo hubiese sido el que se robaba la platica de la cartera, de papá, el que se robaba las cosas, el lápiz del compañero en la escuela. Entonces yo creo que esto aplica para todas las personas en todas las edades, porque es empezar desde hoy, a ser íntegro en todo lo que tiene que ver en tu relación con los bienes materiales. Todo lo que no es tuyo, no es tuyo. Y todo lo que es tuyo, cuidarlo, administrarlo honestamente. Estar dispuesto a ceder, a dar, porque no me apego, pero también estar buscando de manera inteligente el obtener. Si eres cristiano, no le tengas miedo al dinero, porque el dinero es una herramienta para un fin. Y si tu propósito es bendecir a otra persona, si tu propósito es ayudar a la iglesia, si tu propósito es que el evangelio crezca, lo puedes hacer con dinero. Pero tienes que aprender a relacionarte con el dinero. Todos los proyectos de ministerio, todos los proyectos de familia, los sueños, lamentablemente, en este mundo que vivimos, se pueden lograr a través del dinero. El dinero es una herramienta. Si aprendemos a relacionarnos con lo poco que tenemos hoy y Dios ve que lo que tenemos lo administramos de manera íntegra y no se ve afectada nuestra manera de relacionarnos con nuestra familia, no se ven afectados nuestros valores, nos mantenemos en nuestra relación con Él, entonces Él nos va a ir dando un poquito más. Y no hay que tenerle miedo a eso. Pero sí hay que saber que si mañana Dios ve que el dinero está haciendo que te alejes de Él, o que te alejes de tu familia, o que las cosas que estabas haciendo las dejes de hacer, te va a volver a quitar lo que tenías, porque el dueño es Él. Y te lo puede dar y te lo puede volver a quitar. Lo es y siempre lo fue. Y lo va a hacer siempre. Claro. Entonces, bueno, yo creo que es un tema un poco sensible. Nosotros queremos poder mostrar qué es lo que creemos y cómo practicamos nuestra fe, porque creemos que la fe es algo práctico que tiene que reflejarse en acciones diarias. Tenemos que poder buscar parecernos a cómo vivió Cristo, pero hoy día actualizándonos a la forma en la que se vive hoy. Tipo, bueno, dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestras familias, dentro de nuestro entorno social, de los países y culturas que vivimos, pero necesitamos poder seguir de una manera real haciendo las cosas que el Señor espera que hagamos. Definitivamente. Así que la fórmula secreta de Mendoza Barber Shop es esta, que te voy a dar ahorita. Es Dios en el negocio, es Dios en el dinero, es Dios en cada una de las decisiones. Y es entender que las decisiones como dueño de negocio, cada decisión financiera es una decisión espiritual. Porque va a hacer que Dios me vea con un ojo diferente, va a hacer que Dios me dé más o me quite. Si yo hago algo dentro de mi negocio que va en contra de los valores que Dios ha inculcado en mi vida y de mi fe,
Entonces Dios va a decir, esto no le conviene a él, no es beneficioso para él, y un paso atrás, y me va a quitar de lo que tengo. Pero si Dios ve que la decisión que tomo siempre va en vista de ser justo con quienes trabajan conmigo, con mis clientes, con el Estado, y con el propósito de crecer para seguir bendiciendo a otras personas, Él va a seguir dándonos más para que sigamos siendo ese instrumento. Yo creo que con eso podemos cerrar. Sí, claro. Un episodio relativamente corto hoy, estamos de vacaciones, pero no quisimos dejarlo pasar, queríamos aprovechar este hermoso paisaje en este pueblo tan hermoso, además Boquete, que no habíamos venido y nos parece una maravilla. Estamos muy gratamente sorprendidos y vamos a seguir viniendo seguramente. Gracias a Dios que nos permitió tener un poco más de tiempo libre para estar con nuestra familia, tranquilos, y bueno, seguir compartiendo con ustedes a través de este podcast. Espero que se queden, si se quedaron hasta el final, mejor dicho, entonces den like, suscríbanse y compártanlo con otros amigos, que no les cuesta nada, solo un par de clics, y ahí nos vemos.